Mis preguntas son relacionadas sobre Zakat. Te he escuchado relatar Zakat con impuestos. Entonces Zakat no es caridad y solo es 2,5% nada más. ¿Será aplicable también esta ley en un país no musulmán? A ver, entiendo de lo que estás hablando. Espero que pueda grabar lo más pronto posible, si Dios Altísimo quiere, la serie de Zakat y hablar más detalladamente de su historia, propósito y su aplicación de diferentes formas que hay. Por momento seré breve. La gente ha desarrollado un concepto erróneo sobre Zakat, es decir, impuestos. El concepto erróneo es que la gente piensa que Zakat es una forma de caridad. Está totalmente equivocado. Zakat, en realidad, es decir, impuestos, es el derecho de gobierno que ha sido especificado por Dios Todopoderoso. Es el mayor problema para los gobiernos. Un gobierno es la necesidad básica de la humanidad, porque sin ella no se puede mantener la paz en una sociedad. Como el hombre tiene la tendencia de abusar de su libertad, se decidió desde el primer día que un gobierno, incluso a nivel tribal, debe ser establecido. Un gobierno requiere recursos, financiación para trabajar efectivamente. Los gobiernos también tienen obligaciones que cumplir y los derechos que dar. Esto plantea las preguntas de si un gobierno tiene que trabajar solo con contribuciones. ¿Será cada uno libre de decidir si apoya financieramente a un gobierno o no? ¿Puede un gobierno funcionar de esta manera? La gente decía que es el prerrogativa de los gobernantes de decidir impuestos del público por la fuerza. Dios Altísimo no apoyó esa idea y prohibió tomar acciones contra la riqueza, el honor o la propiedad de cualquier persona. ¿Cómo sería eso posible entonces? Dios Altísimo decidió proporcionar un método específico. Así, Zakat es el derecho del gobierno establecido por Dios Altísimo. Por eso, cuando los musulmanes formó un gobierno, sabes que las condiciones establecidas en la era de profeta, que la paz sea con él, han sido mencionadas en Sagrado Corán en capítulo 9. Se dijo claramente que cada ciudadano de un estado musulmán tiene que pagar Zakat, es decir, impuestos. Tendrá que pagarlo al gobierno, es al quien le pertenece el derecho de cobrar. Después de la partida del profeta, los árabes se negaron a pagar el Zakat al gobierno. Abu Bakr, el califa de los musulmanes, que la paz sea con él, lo declaró una revuelta contra el gobierno y decidió emprender acciones contra los transgresores. Dijo que si alguien estaba pagando Zakat en forma de una cuerda para atar un camello antes, haré que lo pague ahora también. Es porque un gobierno no puede funcionar sin eso. Por lo tanto, es el derecho del gobierno. Sin embargo, Dios Altísimo dio otro paso y hizo que este derecho del gobierno una forma de culto. Dios en ella puso el espíritu y le dio una forma de que sacó Zakat de mi riqueza para presentarlo a Dios como una ofrenda, regalo, y después, ya que los ángeles no van a venir físicamente a cogerlo, ni yo voy a subir al cielo para darlo a Dios Altísimo, lo que se hace después es cogerlo sin olvidar el espíritu real y finalmente dárselo al gobierno. Después de crear este espíritu, se hizo obligatoriamente pagar el Zakat, considerando cualquiera de las necesidades de la sociedad, ya sea educación, salud, pobreza, los parientes, investigación, infraestructuras, etc. Incluso si el gobierno no las toma, esta es la situación real, es decir, el gobierno tiene derecho a que lo paguemos obligatoriamente, incluso por fuerza, pero solo los porcentajes establecidos por Dios Altísimo. Pero si decide no cobrar, pues nosotros pagaremos igual el Zakat impuesto viendo cualquier necesidad social, como dice Corán. Cuando se habla de Zakat no se relaciona con la economía o la política, se le incluye en el capítulo sobre formularios de alabanzas. Originalmente es una forma de adoración. Sin embargo, al igual que la oración del viernes está relacionada con el asunto de los estados, es decir, es el día en que los gobiernos
o sus representantes dan charlas y explican los asuntos relacionados con el Estado y las políticas y las decisiones a tomar, pues igual que zakat e impuesto están relacionadas con el Estado. Ahora, la ley es que hay que pagar la cantidad especificado por Dios Altísimo en zakat en todas las condiciones. Es un error pensar que el zakat impuesto es solo 2,5% de la riqueza total, una vez al año. La fórmula del 2,5% es aplicable únicamente a ahorros activos y ganado, pero en producción es del 5, 10 y 20% respectivamente también. Tienes que pagarlo en todas las condiciones, es decir, cada vez que haya una producción habrá que pagar. Por ejemplo, si trabajo o tengo una empresa o cualquier forma de producción o tengo tierras y produzco trigo, al terminar, según los diferentes formularios de cada uno, habrá que pagar impuestos, es decir, zakat. Pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, etc., según las diferentes formas de producción. Y para pagar, pues es obvio, como dije antes, si el gobierno lo toma, se lo daremos, nosotros se lo entregaremos. Y si el gobierno no lo toma, entonces nosotros mismos lo haremos, gastarlo en las causas recomendadas por Dios misericordioso, compasivo, eterno en el capítulo 9 del Sagrado Corán. Es decir, lo gastaremos en causas sociales como la educación, apoyo financiero de los pobres y los desamparados. Lo pagarás individualmente por proyectos que normalmente son completados por el gobierno. Esta es la ley básica. La siguiente pregunta que surge es que ¿es aplicable en el gobierno musulmán solamente? Si el gobierno está dirigido por musulmanes, es obligatorio para el gobierno para recaudar el zakat de impuestos y evitar la imposición de impuestos de más injustos. Y es obligatorio para los ciudadanos pagar el zakat al gobierno. Sin embargo, si un gobierno no musulmán está haciendo todo lo que esperamos de un gobierno musulmán, es decir, los no musulmanes han formado un gobierno basado en la mayoría y cumplen todos los deberes que Dios Altísimo exige de un buen gobierno en su base mínimo, no hay nada malo en pagarles zakat de impuestos. No hay restricción en base a la religión. Puedes pagar los impuestos zakat a cualquier gobierno. Los gobiernos modernos musulmanes y también como no musulmanes reciben impuestos de todos los ciudadanos. Tranquilos que no nos dan gratuitamente todos, nos cobran aunque le llamen de otra forma. Dado que los gobiernos no están recaudando zakat, usted tiene derecho a ajustar el zakat en los impuestos. Cuando paga impuestos, su deber de pagar zakat se cumple. Sin embargo, tendrá que calcular zakat por separado, según los métodos prescritos por Dios Altísimo, para que sepas la real cantidad que tienes que pagar. Por ejemplo, si la cantidad es de 5.000 euros que te pertenece, ya sea en ahorros y producción o ganado, y usted paga 10.000 en los impuestos, entonces se te ha pagado tu zakat, tu obligación ya está completado de más encima. Pero si la cantidad grabada es menos de 5.000, usted tendrá que pagar la cantidad restante, es decir, la diferencia. Esto lo que es zakat muy resumido, y grandes eruditos estimados lo ven de esta forma. Desgraciadamente, en la comunidad se ha cogido de una forma que no es la correcta, en mi opinión, y acerca de los estimados eruditos en cuanto a la aplicación de algunas leyes islámicas en las nuevas circunstancias, la mayoría de nuestros eruditos permanecen restringidos a un estado específico de la mente y no están listos para contemplar en él, para trabajar en él, para hacer aplicaciones. Pero hay estimados eruditos que hacen un gran trabajo y han explicado los cambios según las eras y explican el proceso de solicitud de las leyes islámicas a la luz de las circunstancias actuales, modernas. He contado el origen del Islam, derecho y su situación práctica. Nuestros estimados eruditos no están en condiciones algunos de explicar las enseñanzas religiosas reales y su propósito. No están listos para explicar lo que la religión realmente quiere. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué?
¿Por qué ha emitido Dios Altísimo este mandato? ¿Cuál es la proporción de zakat de impuesto? Lo que sea, voy escuchando a la gente decir que solo es un 2,5%. Entonces, ¿qué es usher? En árabe, el usher significa 10%. ¿Qué es humus? En árabe, humus es 20%. Todas estas cifras son proporciones de zakat de impuestos. Algunas proporciones de zakat están relacionadas con sus activos, como oro, plata, terreno, etc. Algunas razones están relacionadas con las unidades de producción, que incluyen la producción agrícola, como en la era del profeta, como hace 200, 300, 400 años, o la producción industrial moderna, o la producción desde una plaza o un edificio, o la producción a través de un salario, de los honorarios de los médicos. En todas estas condiciones, la porción de zakat es 5%, 10% y 20% respectivamente. Y por último, habrán tres cosas que están exentas de pagar zakat. El primer cosa de uso personal, por ejemplo, la casa en que vive, coches, ropa, relojes o joyas que utilizan con frecuencias, muebles, cualquiera de cosa de uso personal están exentas. Segundo, está relacionado con las unidades de producción. Usted lo que pone, pues con lo que usted produce están exentos de zakat, es decir, los medios. También es decir, usted por ejemplo coge la tierra, pues no pagará zakat por su valor, pero si produce, siembra en ello, entonces pagará zakat. Por producción. O por ejemplo, si usted pone una fábrica, usted no pagará zakat por su valor o las máquinas que utilicen dentro. Más bien lo que produzca en ello es por lo que tendrá que pagar zakat, según las distintas fórmulas. Más ejemplos. Usted coge un piso o un centro comercial con tiendas, no pagará zakat impuesto por su valor, pero si alquila, entonces como ya está produciendo, pues pagará impuestos por su alquiler, es decir, en producción. Así que lo segundo es que los medios que utilicen, como he mencionado antes, están exentos de pagar zakat, pero no la producción. Y lo tercero es si se establece el nisab, que significa que es el valor de nisab, la cantidad que determina si el zakat es obligatorio, es lo que posee más dinero de la cantidad establecida está obligado a pagar zakat. Esto lo hacen los gobiernos también. Dicen, por ejemplo, si ganas por debajo de X dinero, por ejemplo, 12.000 euros anuales o menos de 800 euros mensuales, estás exento de impuestos. Pero si empiezas las diferentes fórmulas, pues Islam también establece el nisab, es decir, un valor mínimo. En la era del profeta, pues había oro y plata y estableció un nisab, un valor mínimo. Y de la misma manera también estableció en producción agrícola. Pues ahora con la producción industrial también hay necesidad de establecer el nisab, el valor mínimo. Eso lo hacen los estimados eruditos y el gobierno. Pues debajo del nisab, es decir, valor mínimo, también estamos exentos de pagar zakat. Así que recuerden, estas tres cosas de uso tres cosas están exentas de pagar zakat, es decir, uso personal, medios de producción y el nisab, es decir, aquellas cosas que no alcancen el valor establecido. Esto es zakat, uno de los pilares de Islam. Lo explicaré en detalle más adelante, pero si alguien quiere saber más en detalle, hay un estimado erudito de esta era que ha hecho un trabajo inmenso, según mi investigación, el mejor y admirable, llamado Javed Ahmed Ghamdi. Ha discutido estos temas en muchas ocasiones en detalle en los vídeos y en sus libros que interpretan el Islam por completo. Por ejemplo, su libro más famoso es Mizan. Puede consultar todas estas fuentes para comprender los puntos de vista. Esto es un esfuerzo hecho por ellos y transmitido, pues, según mis investigaciones. Pero Dios Altísimo es el que sabe más. Tienes derecho a divergir y seguir lo que creas conveniente, pero siempre basado en la argumentación, racionalidad y conocimiento.